Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del punto de equilibrio. Todo gerente necesita saber por anticipado si un producto o una nueva empresa van a producir una utilidad o no, y en qué nivel de la actividad comienza dicha utilidad. Para determinarlo, se puede utilizar el análisis del punto de equilibrio. Este es un análisis contable. Dicho de otra forma, es aquella situación en la cual la empresa produce y vende un volumen exactamente necesario, que solo le permite cubrir la totalidad de sus costos y sus gastos, de manera que no tenga utilidades ni pérdidas. Es natural que si la empresa logra producir y vender volumen superior al de su punto de equilibrio, obtendrá ganancias. En cambio, si no logra alcanzar el nivel de producción correspondiente a su punto de equilibrio, este sufrirá severas pérdidas. Hablemos de la representación gráfica. La gráfica del punto de equilibrio es un interesante método de control. En ella se ilustra la relación entre las ventas y los gastos, de manera que indica que el volumen de los ingresos cubre de forma exacta a los gastos. En el gráfico se observa que cuando los costos totales, los costos fijos más los costos variables, igualan a las ventas totales, se obtiene el punto de equilibrio. A partir de dicho punto, la utilidad, que son las ganancias, será positiva. Al aumentarse o disminuirse la producción, es muy probable que venga en el mismo sentido determinados costos fijos, los cuales suelen llamarse costos semivariables, debido a que varían en la forma escalonada o a los saltos. Un ejemplo típico serían los costos de supervisión o de maquinaria, entre otros. Dentro de ciertos márgenes hay algunos costos variables que alteran los grados de la variabilidad y otros que incluso no llegan a variar. Hablemos del aporte del uso del producto de lotes. Tiene al usar el punto del equilibrio. Este nos permite determinar el nivel de las ventas necesarios para cubrir los costos totales. En otras palabras, el nivel de ingreso que cubren los costos fijos y los costos variables. Además, es una herramienta estratégica clave a la hora de determinar la solvencia de un negocio y su nivel de rentabilidad. Pero ¿qué limitaciones tiene? Es un poco realista asumir que el aumento de los costos es siempre lineal, ya que no todos los costos cambian de forma proporcional y a la variación en el nivel de la producción. De igual forma, no todos los costos pueden ser fácilmente clasificados en fijos y variables. De igual forma, estos asumen que todas las unidades producidas se vendan, lo que resulta poco probable, aunque sería lo ideal mirarlo desde el punto de vista del productor, por supuesto que sí. ¿Cuál es su cálculo matemático? Determinar los costos, lo principal. En primer lugar, debemos determinar qué desembolsos vamos a considerar como costos. Lo usual al momento de calcular el punto de equilibrio de una empresa es considerar como costos todos los desembolsos relacionados con el producto, es decir, todos los desembolsos relacionados con la adquisición de la mercadería, la producción del producto y la prestación del servicio, incluyendo los gastos de administración, por ejemplo, los sueldos de los gerentes y administradores, los alquileres del servicio básico, etcétera, entre otros. De igual forma, los gastos de ventas. Sin embargo, cuando se trata de un pequeño negocio, lo recomendable es considerar como costo todos los desembolsos del negocio, incluyendo los gastos financieros y los de impuestos. Seguidamente, tenemos que clasificar los costos variables y los costos fijos. Una vez que hemos determinado qué desembolsos vamos a considerar como costos, procederemos a clasificar estos en costos variables y en costos fijos. Los costos variables son los costos que varían o aumentan o disminuyen en función de los cambios de los niveles de la actividad, ya sea el número de unidades vendidas en caso de una empresa comercializadora o el número de producción en el caso de una empresa productora. Un ejemplo de los costos variables serían la materia prima, los repuestos, los empaques, los salarios por hora, etc. De igual forma, los costos fijos son los costos que no varían en función a los cambios de los niveles de la actividad, sino que permanecen fijos. Ejemplo sería los alquileres, el mantenimiento de la maquinaria, la depreciación, los sueldos y salarios, entre otros. Seguidamente tenemos que hallar los costos variables unitarios. Una vez que hemos dividido los costos en costos variables y en costos fijos,
procederemos a hallar el costo variable unitario, el cual se obtiene al dividir los costos variables totales entre el número de unidades vendidas. Seguidamente tenemos que aplicar la fórmula del punto de equilibrio. Una vez que hemos obtenido el costo variable unitario, procederemos a aplicar la fórmula para hallar el punto de equilibrio, la cual sería el costo fijo entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Para entender mejor la fórmula del punto de equilibrio, analizaremos un ejemplo de cómo obtener los valores mencionados. La empresa E-Tech Accessories tiene a la venta relojes inteligentes. La misma necesita analizar sus valores del punto de equilibrio, los cuales son: cada reloj tiene un precio de venta al público de $20. El costo variable por unidad, costo variable unitario, es de $10 y el costo fijo es de $50. Teniendo los datos, procederemos a aplicar la fórmula del punto de equilibrio, la cual nos queda la siguiente: 50 entre 20 menos 10 nos da 5. Por lo tanto, se necesitan vender 5 unidades a $20, es decir, obtener $100 en ventas para así llegar al punto de equilibrio y no alcanzar la pérdida. Muchas gracias.